Buenas tardes, les habla Gabriela Araya, analista de AvaTrade. Comenzamos en esta tarde de este día miércoles 28 de marzo con un nuevo seminario de Ava Education, esta vez para hablar un poco acerca de la psicología del trading y las emociones al momento de estar operando en nuestras plataformas. Así que antes de comenzar, les voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este tipo de instrumentos. Les recuerdo que el trading en CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNMV cree que debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de CFDs, forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que las plataformas de trading les permiten utilizar la herramienta de apalancamiento, una herramienta que les permite maximizar las ganancias, pero también maximizar las pérdidas. Por ende, es una herramienta de doble filo e inclusive las pérdidas podrían ser superiores a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que tienen que tener bastante atención en relación a ese tema en particular. Bueno, ya moviéndonos un poco a el tema de hoy que tiene que ver con psicología del trading, vamos a estar revisando tres cosas puntuales que hablan respecto a cómo nos afecta las emociones al momento de estar operando. Así que vamos a partir revisando un poco el ciclo de las emociones en el mercado para que ustedes puedan identificar las distintas etapas que suelen darse al momento de estar operando, al momento de ver curvas a la alza, hacia la baja en los distintos instrumentos, y luego nos vamos a ir a un ejemplo práctico de cómo impacta en nuestro desempeño como traders, qué es lo que ocurre cuando estamos sintiendo estos típicos sentimientos, estas típicas emociones que nos llevan a cometer errores que para algunos traders son repetitivos. También pueden ser errores que se repiten constantemente entre un trader y a otro, así que vamos a tratar de buscar identificarlos para que así no los cometan a futuro. Ojalá tratar de evitarlos y saber cómo identificar que efectivamente están sintiendo esas emociones como para tratar de generar algún tipo de acción para poder también buscar la manera de evitar cometer ese error. Y luego nos vamos a ese último punto, cómo controlar las emociones, cuáles son las mejores prácticas para poder tratar de evitar cometer errores al momento de estar operando a partir de la influencia de estas emociones. Así que bueno, cualquier duda que tengan, comentarios de experiencias que hayan tenido al momento de estar operando en relación a las operaciones que están realizando, me avisan para así también compartirlo con el resto de la gente en la sala. Recuerden que si tienen cualquier duda pueden enviar un correo a informacion@avatrade.com. También recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, a través de el usuario de AvaTrade Latam, y específicamente en YouTube. Recuerden que ahí van a estar recibiendo las actualizaciones de los videos que vamos publicando, y son videos que contienen las grabaciones de los seminarios en línea que se realizan diariamente, tanto educativos como de análisis de mercado. Así que por X motivos, si es que no pueden ingresar a la sala en una hora en específico, porque es muy temprano, porque es muy tarde, porque tuvieron que salir a trabajar o hacer algún trámite, no se preocupen que un par de horas después ya encuentran la grabación en el canal de YouTube para que ahí puedan acceder. Así que bueno, vamos a partir con el ciclo de las emociones en el mercado. Y como les mencionaba, se dan emociones específicas dependiendo del lugar de la curva en la cual nos encontramos, y si es que esta es una curva que va hacia el alza o una curva que va hacia la baja. Fíjense, y esto es algo que ha sido estudiado por psicólogos a nivel internacional, en donde se ha llegado a la conclusión de este ciclo económico de mercado, que también afecta el ciclo emocional de las personas, en donde tenemos este mercado alcista y tenemos un mercado bajista. Si se fijan, la curva muestra distintas etapas, como pasar del optimismo a la impaciencia, luego al entusiasmo, porque cuando estamos comprando y tenemos una operación que va hacia el alza y va con una pendiente alcista, claramente nos sentimos mucho mejor respecto a cómo recién partimos con esa operación. O sea, si compramos, por ejemplo, el euro dólar en 1.15 y ahora vemos que el euro dólar está en 1.1550, claramente estamos muy entusiasmados por esa operación, estamos teniendo una ventaja, estamos ganándole al mercado con nuestra opinión, y claramente queremos que el precio siga subiendo. Y hay un punto en el cual nos sentimos tan confiados que se da un exceso de seguridad en la operación que tenemos, en donde nos sentimos
que somos los mejores traders del mundo porque efectivamente entramos con esta operación, estamos ganando 50, 100 pips y como lo hicimos una vez nos creemos que podemos hacerlo nuevamente y volvemos a ingresar a una operación sin tener algún plan de trading claro y aumentamos el volumen y generamos una entrada con un apalancamiento mayor que incluso que el anterior, que el trade anterior, y eso nos puede llevar a cometer algunos errores, sobre todo cuando comienza la curva de un mercado hacia el alza a decaer, cuando ya no estamos ganando esos 100 pips, sino que ahora estamos ganando 80 pips o estamos ganando 70 pips, porque el precio comenzó a revertir, y ahí empezamos a tener otros sentimientos, como por ejemplo el de negación. No, el precio está corrigiendo solamente porque es una corrección pequeña, así que va a seguir subiendo porque para eso la entrada ya venía con 100 pips de movimientos hacia el alza y ahora esta corrección es pequeña, así que nos vamos a quedar con esa operación. Después viene el arrepentimiento. ¿Por qué tengo esta operación abierta? ¿Por qué ingresé a este mercado si es que ahora no se está dando lo que yo esperaba que se diera? No tendría que haber abierto esa operación con un mayor apalancamiento que abrí cuando estaba justamente en el punto en el cual la operación anterior ganaba 100 pips, donde me sentía con este exceso de seguridad. Entonces empezamos a evaluar qué es lo que hacemos con esa operación. Después viene el miedo, viene el pánico, en donde ya nos entramos a desesperar, empezamos a cerrar operaciones, empezamos a abrir nuevas operaciones para tratar de revertir las pérdidas que estamos teniendo. Y ahí es donde vienen los típicos errores de trading. ¿Cuáles son los típicos errores de trading? Que es lo que todos solemos cometer, porque yo creo que todos los han cometido al momento de ingresar una operación. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, dejar correr las pérdidas a la espera de que el precio en algún momento se revierte y se mueva a nuestro favor. Y eso nos puede costar una gran cantidad de pips o inclusive la cuenta de trading. Eso nos va a costar no poder abrir operaciones nuevas porque estamos con una operación que está arrastrando una pérdida de 100 pips, 10 pips, lo que sea, pero está arrastrando una pérdida que no nos permite abrir una siguiente operación porque si abrimos esa siguiente operación nos va a consumir el margen libre que en este momento estamos ocupando para mantener esa operación abierta. Entonces, el primer error es ese, dejar abiertas las operaciones perdedoras sin un control. Y eso yo lo he visto en todos estos años de experiencia que tengo dentro del mercado, conversando con clientes y viendo las distintas fases que han tenido los distintos instrumentos. O sea, cuando yo recién partí en este mercado, el precio, por ejemplo, de la onza de oro estaba en torno a los $1.000 la onza, y llegó a cotizar a $1.900 la onza. Y cuando estaba en $1.900 la onza, conversaba con algunos traders y me decían, sí, es que el precio solamente puede subir, no puede caer porque es oro. Y cuando el precio comenzó a caer, no, es que esta es una pequeña corrección, va a seguir subiendo, y se quedaron atascados con operaciones de compra en $1.900 la onza de oro, cuando el precio lo único que hacía era caer, 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 y hasta el día de hoy no ha logrado alcanzar nuevamente los $1.900 la onza. Ya estamos hablando, por ejemplo, si vemos el gráfico acá, dame un segundo, el oro, estamos hablando de años. Estamos hablando de el año 2011, cuando alcanzó los $1.900 la onza. Inclusive llegó hacia los $1.000 la onza prácticamente, y ahora está cotizando entre 1.300 y $1.000 la onza. O sea, han pasado prácticamente 7 años en los cuales algunas personas que entraron con una compra en el oro en torno a los 1.900 ya perdieron la cuenta de trading. ¿Por qué? Porque no cerraron las operaciones cuando debían cerrarlas, porque esperaban que el precio del oro volviese a subir, porque para eso es un instrumento de refugio, y la curva que traía hacia el alza era bastante fuerte. Hay otros que todavía siguen con operaciones abiertas porque, claro, tenían una cuenta con mayor capital, no estaban usando apalancamiento y les permitió tener la operación abierta durante todo este tiempo a la espera de que vuelva a estar en torno a los $1.900 la onza. Pero fíjense todo el tiempo que ha pasado. 7 años y todavía el precio sigue estando alejado de los 1.900. Entonces, ese tipo de errores ocurre
cuando entra el miedo, cuando entra el pánico, cuando entra la desesperación, y eso nos lleva a generar equivocaciones muy fuertes dentro del mercado. Entonces, por eso tenemos que entender estas curvas, y no se los muestro solamente para que lo vean en la gráfica, sino que para que empiecen a entender las distintas etapas de las emociones que se van dando cuando alguien está haciendo trading. Y esto pasa no solamente para alguien que no tenga un plan de trading, sino que esto también pasa para una persona que tiene un plan de trading. Entonces ahí es donde uno trata de identificar cuál es el sentimiento que estoy sintiendo para tratar de no reaccionar ante el mismo porque mi plan de trading me dice que tengo que hacer otra cosa. Eso se llama disciplina. Entonces la idea es tratar de ser lo más disciplinado posible y seguir nuestro plan para que así todas estas emociones que se van a dar, sí o sí, cuando estamos pasando de un mercado alcista a un mercado bajista, y que de esa manera no nos afecte en nuestro trading. Si ustedes se fijan en cualquier gráfico que puedan abrir de cualquier instrumento, fíjense que los instrumentos no se mueven en línea recta. No se mueven en línea recta hacia el alza, ni se mueven en línea recta hacia la baja. Se mueven en oscilaciones, oscilaciones hacia el alza o hacia la baja. Y estas oscilaciones tienen peaks hacia el alza y también tienen mínimos que se alcanzan en esta tendencia de más largo plazo que se tiene. Entonces, si no consideramos estas emociones en esas distintas etapas, podríamos estar cometiendo errores gravísimos. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico de cómo este tipo de emociones afecta en nuestro trading. Este es un gráfico diario del euro dólar que toma en consideración lo siguiente. Imagínense que nosotros somos el trader que está evaluando qué es lo que está pasando con el euro dólar en el mes de mayo del año 2017. Ese es lo último que vemos acá. Imagínense que nosotros somos ese trader que está parado aquí, mayo del 2017. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos en este gráfico? Nosotros veníamos analizando una resistencia de muy largo plazo en los 1.15. El precio de este instrumento entre el mes de enero del 2015 hasta ese día 22 de mayo del 2017 tenía una resistencia clarísima en los 1.15 que no había logrado quebrar. Entonces, el precio venía subiendo. ¿Desde cuándo? Desde el 20 de diciembre de 2016 y se estaba acercando a esos 1.15. Nosotros como trader teníamos dos opciones: evaluar una entrada de rebote hacia la baja, si es que esperábamos que el precio continuara dentro del rango y volviera a caer en torno a los 1.050, o evaluar el rompimiento, es decir, que el precio iba a ser capaz de quebrar los 1.15 y desde ahí iba a buscar alcanzar niveles superiores. Vamos a ser ese trader que va a buscar el rompimiento, que va a estar a la espera de entrar en una posición de compra al mercado cuando el precio quiebre los 1.15. Entonces, tenemos esa postura. Y ahora, fíjense en este mismo gráfico diario, pero con un zoom mayor, para que así podamos ver las formaciones de las velas. Estamos ya no en el 22 de mayo, porque como ampliamos el gráfico y avanzamos un poquito en el tiempo, estamos parados acá, en donde efectivamente el precio, durante el mes de julio del 2017, fue capaz de quebrar los 1.15, que era nuestro nivel de precio clave. Entonces, cuando se generó el quiebre de esos 1.15, nosotros ingresamos una operación de compra, tal como lo veníamos esperando, para poder tratar de tomar ventaja de un movimiento que va hacia el alza. Nuestro stop lo colocamos en base al último soporte importante que había tenido el precio, antes de ese quiebre. Y ese soporte importante estaba aquí, a través de la acción del precio, en 3 puntos, donde había logrado tocar ese nivel y no había logrado quebrarlo, ¿ya? Hasta aquí está todo bien, ¿cierto? Ingresamos una entrada de compra con nuestro stop a la espera de que el precio se mueva hacia el alza. Estamos recién en el punto inicial de nuestra curva de mercado alcista que vimos recién, donde el primer paso era el del optimismo, en donde ingresamos la entrada porque se dio el escenario que nosotros esperábamos que se diera
Y un par de horas después o días después, efectivamente el precio se comenzó a mover hacia el alza. Entonces, perfecto, todo está pasando como nosotros queríamos que pasase. Ahora, fíjense en lo siguiente. Aquí, en esta línea celeste, está nuestro punto de entrada. Aquí están los 1.15 y nuestro stop estaba puesto acá abajito, ¿ya? Perfecto. Entonces, estas son las distintas etapas que vimos recién en esa curva que les mostré, pero esta vez llevadas a un gráfico real. Partimos optimistas, en donde el precio se movió hacia el alza. Tuvo una pequeña corrección que nos generó un poco de impaciencia respecto a ver si es que efectivamente el precio va a continuar moviéndose hacia arriba y que ojalá se mueva lo antes posible. Efectivamente continuó moviéndose hacia el alza, lo que nos dio un poco de entusiasmo. Efectivamente tenemos razón, el precio se está moviendo hacia arriba donde nosotros pensábamos que se iba hacia dónde se iba a mover. Luego de ese máximo, se alcanzó un nuevo máximo. Efectivamente el precio se está moviendo hacia donde nosotros queremos, así que bueno, dado que le hemos apuntado al mercado, posiblemente podamos abrir una nueva operación y sobre apalancamiento y entrada irracional porque no tenemos un punto exacto, solo llegamos y abrimos una operación de compra. Después de eso viene la caída del precio, como es natural en cualquier mercado, una corrección. Y en esa corrección ya comenzamos a dudar de nuestra entrada y empezamos a evaluar qué es lo que está pasando con el precio de este instrumento, en donde tenemos al precio con esta corrección y empezamos a decir, bueno, es una corrección pequeña, posiblemente no siga cayendo, nuestra entrada todavía está bien. El precio sigue cayendo. Ya empezamos a arrepentirnos de esa segunda entrada que ahora nos está haciendo bastante costosa porque habíamos generado otra entrada acá arriba cuando estábamos con exceso de seguridad. Y cerramos esa operación. Ahora, cuando la cerramos, el precio se movió hacia arriba, pero todavía no lo suficientemente hacia arriba como para poder cerrar o estar tranquilos de que efectivamente nuestra entrada inicial sea positiva. Y además de eso, ahora tenemos que recuperar lo que perdimos en la operación que abrimos acá arriba. Entonces, no solamente estamos a la espera de esa operación que abrimos acá, sino que también tenemos que recuperar lo que perdimos acá. Luego el precio continuó cayendo e inclusive continuó cayendo aún más, en donde llegó a los 1.16, que fue nuestro punto de entrada. Y en esa zona en la cual el precio alcanza los 1.16, ahí es donde se comete la mayor cantidad de errores. Entonces, ahí es donde viene la pregunta que les hago yo a ustedes. ¿Cuántos hubiesen cerrado la operación cuando el precio tocó los 1.16? Que es el punto de entrada original. Lo más probable es que muchos de ustedes hubiesen cerrado la operación y que muchos traders, y me incluyo a mí, quizás podría también haber cerrado esa operación en torno a esos 1.16 solamente porque ya vi cómo no fui capaz de tomar ventaja del movimiento hacia el alza cuando el precio alcanzó los 1.20, que hubiese sido un muy buen punto en el cual se podría haber realizado alguna toma de ganancia, sino que la mantuve abierta y ahora más encima el precio cayó al punto de entrada. Entonces este es el momento para salir porque está en cero. Probablemente muchos traders hayan salido de esa operación en ese momento exacto. Pero fíjense en algo. El stop todavía no se ha tocado y el precio está todavía alejado de nuestro stop. Y recuerden que cuando hicimos el webinar de cómo colocar los stops o los tips para colocar los stops, les mencioné que un stop loss tiene que estar puesto en un punto de invalidación tan fuerte que haga que su entrada quede completamente inválida. En este caso, nuestra entrada todavía no estaba inválida. De hecho, el precio estaba lejos del stop loss. Entonces, ¿por qué cerramos la operación? Si le habíamos puesto un stop. Un stop en un punto en el cual nosotros habíamos considerado que era el punto correcto para invalidar nuestra entrada. Y si el precio todavía no llega ahí, no hay nada que nos diga que nuestra entrada es inválida en base a nuestro análisis previo a la noticia, previo al movimiento del precio. Por eso cuando muchas veces me preguntan, Gabriela, ¿qué hago con el stop? ¿Lo muevo? ¿Cierro la operación ahora? ¿Qué hago? Con la operación ya abierta. Y ahí es donde yo les digo, es que eso tendrían que haberlo respondido antes de entrar a la operación. O sea, ustedes tienen reglas claras antes de entrar a la operación. Y cuando abren la operación, ya saben cuáles son sus puntos de invalidación. Si ya saben cuáles son sus puntos de invalidación, entonces no toquen la operación
hasta que las saque con lo que ustedes consideraban que era lo que tenía que sacarlos, ya sea con el stop loss o con el límite, pero no de manera manual. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es intervenir en momentos en los cuales la cabeza está caliente, ofuscada, nerviosa, impaciente, mientras que todo el análisis antes de entrar a la operación, dado que no teníamos riesgo, porque no había ninguna operación abierta, todo ese análisis previo se realiza con la cabeza completamente fría, es decir, por lo general siempre con una alta probabilidad de racionalidad. Por ende, por lo mismo, cuando me preguntan si es que mueven el stop, si es que lo cambian o no, la respuesta es, por algo lo pusieron ahí. Entonces, si no confían en su análisis previo, entonces ya estamos en un problema. Quizás el problema inicial es cómo están analizando el gráfico, pero no tiene que ver con si movemos o no el stop en ese momento. Ya tiene que ver con cambiar la estrategia, con ajustar el plan de trading, etcétera, con un montón de otras preguntas que no tienen nada que ver con la operación que tenemos abierta en ese momento en puntual, ¿ya? Así que, para aquellas personas que se quedaron dentro de esa operación, fíjense lo que pasó después. Después de que el precio llegó a los 1.16, el precio retomó la senda alcista original y avanzó más de 800 pips. Recuerden que este es un gráfico diario y estamos tomando periodos de tiempo amplios. Estamos viendo desde diciembre hasta finales de enero, cuando el precio se movió más de 800 pips hacia el alza. Es para graficar cómo afecta la psicología al momento de estar operando. Y si se fijan, esto viene a validar el por qué no deberíamos haber tocado esa operación. Porque nadie sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana y si no nos ha tocado en la zona de invalidación, entonces ¿qué tenemos que perder? Si ya sabíamos que si poníamos el stop en ese punto, nos iba a sacar con X cantidad de pérdida y ya teníamos asimilado ese riesgo para esa operación. Entonces, no deberíamos tener temor de que el precio, si nos saca con ese punto de invalidación que está bien puesto. Entonces deberíamos dejarlo, deberíamos mantenerlo hasta que efectivamente lo toque. Y bueno, y si lo toca, nada que hacer, lo tocó, pero está bien que lo haya tocado, porque quiere decir que lo que nosotros pensamos que iba a pasar no está pasando, y quizás esté pasando otra cosa incluso mayor. Entonces, ya tendremos otra nueva oportunidad para entrar al mercado para poder tratar de ganarle. Pero, si nosotros dejamos abierta una operación sin control, cometemos errores por no tener bien definido cuál es nuestro plan de trading y cuáles son nuestras reglas de entrada, o si nos saltamos todas nuestras reglas de entrada por no saber controlar las emociones, podríamos estar poniendo en juego toda la cuenta de trading. Entonces, para que presten atención a eso. Ahora, ¿qué hacemos ahora con este trade? Este es un gráfico del día de hoy, actualizado para el euro dólar. ¿Qué hacemos ahora? O sea, el precio, con la entrada en 1.16, tenemos nuestro nivel de stop que no se ha tocado y ahora el precio está en un rango. O sea, está en un rango y ese rango nos dice una zona de congestión en donde el precio se está moviendo prácticamente entre los 1.21 y los 1.25, hacia arriba y hacia abajo sin lograr definir la tendencia. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué hacemos ahora? La verdad es que tendríamos que saber también, al igual que donde ponemos nuestro stop loss, en dónde vamos a poner nuestro límite de objetivo de ganancias. ¿Nuestro límite en dónde estaba? ¿Estaba en 1.20, en 1.19, en 1.21, en 1.23, en 1.25 o está en 1.30? ¿En qué nivel está? Si no tenemos eso claro, entonces viene esta pregunta que le estoy haciendo yo ahora. ¿Qué hacemos ahora? Porque si tuviésemos ese nivel claro, no nos estaríamos preguntando qué hacemos ahora. Estaríamos tranquilos esperando a ver qué pasa con el mercado, a ver si es que efectivamente el precio continúa subiendo o no hacia el nivel que nosotros esperábamos que llegase. Ahora, ojo que, imagínense lo siguiente también, dentro de su plan de trading, ustedes colocaron, o dentro de su entrada al mercado, ustedes habían evaluado un punto de stop en 1.11,22, su entrada en 1.16, imagínense que su límite también lo habían pensado, y lo habían pensado en 1.30. Y el precio está ahora parado ahí. Ustedes deberían quedarse tranquilos y esperar que llegue a los 1.30 y que lo saque con esa ganancia, o que lo saque con el stop loss en 1.11,22. También podrían tener otro factor que les haga hacerse esa pregunta de qué hacemos ahora. Y ese factor podría ser un evento fundamental. Por ejemplo, si es que se da a conocer que el Banco Central Europeo recorta una tasa de interés.
Entonces, si es que efectivamente eso pasa, ustedes podrían manipular la operación para tratar de cerrarla antes de tiempo. ¿Por qué? Porque en su análisis anterior, cuando identificaron los 1.16 como punto de entrada, el stop loss en los 1.11,22 y el límite en 1.30, dentro de su análisis técnico también venía una parte de análisis fundamental. Y el análisis fundamental decía que el escenario de movimiento hacia el alza se iba a dar siempre y cuando, por ejemplo, el Banco Central Europeo eleve la tasa de interés. Y si hoy día conocemos que el Banco Central Europeo ya no va a elevar la tasa de interés, sino que la va a recortar, entonces ya cambió algo dentro de nuestra entrada al mercado que no es lo mismo que teníamos pensado en un principio. Y eso nos podría dar la señal para salir del mercado a pesar de que el instrumento no haya llegado a nuestro límite o no haya llegado a nuestra zona de invalidación, sino que lo que cambió aquí fue una variable fundamental. Y se los menciono porque eso también es válido. Y se los menciono también porque eso debería estar incluido antes de entrar al mercado. Antes de entrar al mercado, ustedes tienen que tener todas las reglas claras de por qué están pensando que el precio se va a mover hacia arriba, ya sea por análisis técnico, por análisis fundamental, dónde va a estar su zona de stop loss, dónde va a estar su zona de límite. Si no tienen identificadas estas cosas, entonces probablemente no puedan tomar ningún tipo de acción racional. Aquellas personas que no les gusta el análisis fundamental y que no les interesa ponerlo dentro de su entrada y solamente se fijan en el análisis técnico, entonces no hay problema, se olvidan de ese fundamental, entonces también se olvidan de la pregunta ¿qué hacemos ahora? A no ser que dentro de su entrada hayan dicho lo siguiente: mi punto de entrada va a estar en 1.16, si es que el precio quiebra los 1.15 hacia arriba, mi stop loss lo voy a poner en 1.11,22, mi límite va a estar en 1.30, pero si es que el precio entra dentro de una zona de congestión, como un rango, por un tiempo prolongado, que sean, por ejemplo, 2 semanas, entonces yo me voy a salir del mercado cuando esté en ese rango. ¿Por qué? Porque cuando un precio entra dentro de una zona de congestión, como un rango, por un tiempo prolongado, que ya es más de una semana, sino que 2 semanas, un mes, la probabilidad de que el precio continúe con el alza empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque hay un techo, y un techo muy importante que no logra quebrar hacia arriba. Y eso hace que aumente la probabilidad de ver una reversión. Solamente si eso es así y está dicho antes de que ustedes hagan la entrada, entonces ahí sí se pueden hacer la pregunta de qué hacemos ahora. Porque en este caso ya pasaron las 2 semanas del precio en rango, por ende su salida debería haber sido en este momento, exacto. No sé si me explico, si tienen alguna duda respecto a lo que les acabo de mencionar, pero es para que se vayan haciendo una idea de cómo evitar, en cierta medida, los errores de trading que se cometen. Y dentro de esas buenas prácticas que hay para evitar cometer estos errores de trading a partir de las emociones, está el tener un sistema de trading claro que nos diga exactamente dónde entrar, dónde salir, dónde poner nuestro stop, dónde poner nuestro límite, qué volumen vamos a operar, cuánto riesgo vamos a tomar por la operación, cuán apalancados vamos a estar, para que así sepamos exactamente todo lo que estamos haciendo y cómo eso lo podemos controlar. Y también para poder darnos cuenta rápidamente cuando nos estamos equivocando porque no estamos siguiendo nuestras propias reglas. Por ejemplo, aquí tengo lo que les mencionaba respecto a cómo controlamos las emociones, porque hacer trading no es algo fácil. No es algo fácil, ¿por qué? Porque el trading suele reflejar todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Entonces, es un reflejo de cómo nosotros estamos actuando, cómo tomamos decisiones, cómo afrontamos problemas, cómo reaccionamos en momentos difíciles, etc. Es realmente un espejo de nuestra vida personal. Y por eso hay veces que es tan difícil cambiar
algo que hacemos día a día, porque no solamente lo estamos cambiando en el trading, también lo vamos a cambiar en nuestra vida diaria. Por eso se creó la psicología del trading. No es un tema menor, o sea, el hecho de que muchas personas que hacen trading tengan libros en su casa de psicología del trading, habla mucho respecto a cómo nosotros somos seres humanos, que cada uno de nosotros se comporta de manera distinta y cómo nuestras actividades diarias han influido en la forma en cómo nosotros nos manejamos y cómo eso también repercute en el trading. Así que bueno, ahora para intentar controlar estas emociones, lo primero que tenemos que hacer es entender el trasfondo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo entendemos el trasfondo, de lo que estamos realizando? Y eso tiene que ver con, primero, pensar qué fue lo que hicimos mal y luego cuál fue el sentimiento que gatilló esa acción que realizamos. Por ejemplo, el dejar correr las pérdidas y no cerrar esas operaciones. Porque a la mayoría de los traders les pasa eso. La mayoría de los traders, cuando entran al mercado, le apuntan al mercado. Es decir, entran hacia el lado correcto del mercado. Pero la mayoría de los traders no son rentables, a pesar de que sí le apunten al mercado en un mayor porcentaje. ¿Y eso por qué pasa? Porque cuando efectivamente cierran operaciones con ganancias, las ganancias son menores a la cantidad de pérdidas que han tenido. ¿Por qué? Porque dejan correr las pérdidas. Entonces, dejan correr las pérdidas a la espera de que el mercado revierta, y cuando están ganando, aunque sea que estén ganando un poquitito, como ya han tenido pérdidas, cierran las operaciones para tratar de sentir que efectivamente han ganado algo, porque el ser humano no está preparado para perder, no le gusta perder, siempre quiere ganar. De hecho, cuando yo converso con algunos traders y les pregunto una pregunta tan básica dentro de un plan de trading, ¿cuánto es lo máximo que estás dispuesto a arriesgar en una operación? ¿Cuánto es lo máximo que estás dispuesto a perder? Nadie sabe cómo responder a esa pregunta. Muy pocos me dicen cuál es el porcentaje de su cuenta de trading que está dispuesto a perder. Pero a ninguno le cuesta decirme que quiere ganar un 10% de rentabilidad, un 20%, un 100%, incluso doblar la cuenta de trading. Eso no le cuesta a nadie. Todo el mundo sabe exactamente cuánto es lo que quiere ganar, pero nadie sabe cuánto es lo que está dispuesto a perder. Y eso es algo en lo que se tiene que trabajar, porque desde ahí parte la base de cómo controlar las emociones. Si yo sé que ingreso dinero a una cuenta de trading, por ejemplo, $10,000, y ese es el capital con el que yo voy a trabajar, yo tengo que saber cuánto es lo que estoy dispuesta a arriesgar de ese capital. Si es todo el capital, perfecto, todo el capital. Los $10,000 estoy dispuesto a perderlos. Entonces, cuando ingreso a una operación, tengo que ser coherente con lo que dije. Y si es que estoy perdiendo $9,900, bueno, tengo que dejarla correr hasta perder los $10,000 con un margin call, porque dije desde un principio que estaba dispuesta a perder los $10,000. Pero, si es que yo dije que estaba dispuesta a arriesgar toda la cuenta de trading, es decir, los $10,000, pero a los $100 ya me estoy poniendo nerviosa y quiero cerrar la operación, entonces hay algo que no es coherente. Porque estoy diciendo que quiero arriesgar los $10,000, pero al final del día solo me siento cómoda perdiendo $100. Entonces, tienen que hacerse esa pregunta. Todos tienen que hoy día salir del seminario y preguntarse cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a perder. ¿Por qué? Porque no existe un 100% de probabilidad de éxito. Eso no existe. No existe un 100% de probabilidad de éxito. ¿Ya? Existe una probabilidad de éxito, pero no es 100%. Y cada vez que ingresen al mercado, no existe un 100% de probabilidad de que todas las operaciones que cierran van a ser ganadoras. Sí existe un porcentaje en el cual pueden tener 70% de operaciones ganadoras, 30% perdedoras, 40% ganadoras, 60% perdedoras, etc. Pero para poder terminar siendo rentables, tienen que saber soportar las pérdidas, porque si no saben soportar las pérdidas, entonces cada vez que ingresen al mercado, ese sentimiento de no soportar las pérdidas les va a afectar. Entonces, tenemos que planear cuál va a ser la forma de abordar una nueva entrada al mercado. Reglas exactas, como un robot.
tienen que saber exactamente por qué van a entrar al mercado. Si están usando el RSI o el Fibonacci o el MACD, bueno, escriban en un papel exactamente por qué van a entrar con una compra o por qué van a entrar con una venta, como si estuvieran programando un robot. La única diferencia aquí es que son ustedes los que están detrás del mouse haciendo clic, pero al escribir las reglas claras como si fueran un robot, eso les ayuda a seguirlas. Y eso les va a ayudar también a descartar un montón de entradas que iban a realizar que no seguían las reglas que ustedes habían puesto. También tienen que planear cuál va a ser la forma de abordar una salida del mercado, ya sea con ganancia o con pérdida, a través de stop loss, a través de take profits o límites, a través de stop fluctuantes, a través de margin calls, lo que ustedes quieran. Pero tienen que planear la forma de abordar la salida del mercado. Estos dos puntos son su sistema de trading. Y ese sistema de trading tiene que tener esas reglas claras. Luego, tienen que añadirle a esto, bueno, saber cuáles son los errores típicos de otros traders para intentar no cometerlos, pero tienen que además de eso añadir otra cosa más, que tiene que ver con el riesgo por operación. Limitar las pérdidas atadas a un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, yo me siento cómoda arriesgando al mes un 10% de la cuenta de trading. Si tengo $10.000, estoy dispuesta a arriesgar $1.000 al mes para tratar de ganarle al mercado. Pero al mes solamente estoy dispuesta a perder $1.000. Perfecto. Y yo tengo pensado operar todos los días de la semana. O sea, 20 días al mes. Si consideramos de lunes a viernes una semana de trading, 20 días al mes. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que voy a poder arriesgar al día en mis operaciones si es que voy a operar 20 días al mes? Solamente $50 al mes, o sea, perdón, al día. Solamente $50 al día puedo perder para no pasarme de mis $1.000 al día. ¿Ya? Ahora, ese número puede variar. ¿Por qué? Porque ahí viene la pregunta que también tienen que hacerse. ¿Estoy dispuesto a perder los $1.000 que tenía pensado perder en todo el mes en un solo día? ¿O lo quiero hacer de manera parcelada si es que me llega a pasar? Porque recuerden que esto puede pasar. Entonces, por eso tienen que pensar en esa pérdida. Porque si no piensan en esa pérdida, no están planeando qué es lo que van a estar haciendo ni planificando su mes de trading. Entonces, cuando ya tienen eso en específico marcado, luego vienen las siguientes preguntas. Ok, ya sé que máximo puedo arriesgar $50 al día, por ejemplo. ¿Ya? Y quiero hacer 3 operaciones porque mi sistema de trading me ha dicho que en promedio puedo abrir 3 operaciones al día. Entonces, eso sería un riesgo de $16-17 por operación por estas 3 operaciones al día. Entonces, ¿qué volumen opero si es que mi stop está puesto a tal nivel en esta entrada para no arriesgar más de esos $17 por esa operación? ¿Ya? Y cuando hacen eso, sí o sí van a tener que tener un stop loss para poder calcular el volumen en base al porcentaje de riesgo por operación o al monto de riesgo por operación. Y cuando ustedes ya vayan teniendo resultados, ya sea ganadores o perdedores, créanme que se van a ir sintiendo en control de lo que están haciendo. El problema del trading es que los traders, por lo general, no están en control. Y ustedes lo que tienen que hacer es tomar el control de sus trades, de su trading diario, de su trading mensual, anual, etc. También me ha pasado a conversar con clientes que me dicen lo siguiente: yo no opero los días viernes, así que me da lo mismo si es que mi operación está ganando o está perdiendo, yo la voy a cerrar porque el día viernes yo no abro ninguna operación ni mantengo ninguna operación abierta porque mi plan de trading me dice que yo no opero los viernes. Y van y la cierran. Eso está perfecto, están siguiendo su plan de trading. ¿Por qué? Porque saben que si la dejan abierta el día viernes, probablemente cometan algún error por hacer algo que estaba fuera de su plan. También me ha pasado hablar con traders que me dicen: Gabriela, tenía pensado arriesgar para este mes $500 de la cuenta y estoy al día 4 y ya los perdí todos. Así que
conversamos en un mes más. Porque no voy a tocar la cuenta de trading hasta un mes más porque ya perdí todo lo que tenía pensado arriesgar para este mes. Y lo perdí en 4 días. Me equivoqué, pero bueno, era el riesgo que quería tomar. Pensaba que la operación iba a resultar bien y no resultó bien y ya perdí los $500, así que no, conversamos en un mes más. Eso también está perfecto. ¿Por qué? Porque por lo menos se dio cuenta de que ya había tocado su límite y cerró la plataforma de trading. ¿Por qué? Porque si ya perdiste una cantidad importante de dinero, lo más probable es que tu próxima entrada sea completamente irracional para tratar de recuperar lo antes posible. Y eso podría exponerte a perder no solamente otros $500 más, sino que 1.000 o 2.000 o incluso más. Entonces, eso es algo bastante importante también. Y es muy importante utilizar niveles de apalancamiento moderados. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a controlar la volatilidad en la cuenta de trading. Cuando ustedes están operando volúmenes muy altos, claro, cuando el mercado se mueve a su favor, todos se sienten espectacular, porque están ganando harto. Pero basta que el mercado se mueva en su contra y sientan cómo están perdiendo por cada pip $10 por cada pip. Y son 10, 20, 30, 40, 50 en cosa de segundos. En cambio, cuando están operando volúmenes más acotados, la variación en dólares suele ser menor también. Entonces, si bien no van a ganar tanto, tampoco van a perder tanto y quizás los deje un poco más tranquilos. También me tocó hablar con algunos traders que me decían, yo ya sé cuál es mi monto, mi volumen. Yo no puedo operar más de un mini lote. ¿Por qué? Porque cuando opero un micro lote, me vuelvo como loco y empiezo a abrir 50 operaciones de micro lote y eso hace que al final del día opere un volumen incluso mayor. Y cuando opero un lote estándar, me da tanto susto que cierro las operaciones de inmediato. En cambio, con un mini lote estoy como en perfecto equilibrio, porque no me pasa absolutamente nada de esto que te estoy mencionando. Y eso también está perfecto, porque lograron conocerse a sí mismos y darse cuenta cuánto se sienten más cómodos y menos cómodos al momento de estar operando. Eso es el trabajo que tienen que hacer ustedes. Si se fijan, el webinar del día de hoy no ha sido de estrategia, no ha sido de herramientas, de indicadores, absolutamente nada de eso. Ha sido netamente tratar de explicarles cómo afectan las emociones al momento de estar operando, cómo podemos tratar de controlarlas y qué cosas son claves para ustedes crear este sistema de trading, este plan de trading para controlar sus emociones. Así que traten de identificar qué es lo que les ha pasado en el pasado al momento de estar operando, cuáles han sido los errores que han estado cometiendo, para que así después puedan tomar alguna acción y tratar de mejorar eso. También es súper importante que ojalá lleven un diario de trading. En ese diario de trading pueden ir anotando absolutamente todo lo que les sucede. A eso me refiero, ir anotando por qué abrieron una operación, por qué lo hicieron con ese volumen, por qué la cerraron, si la cerraron de manera racional, irracional, cuál fue el error que cometieron, quizás una entrada inesperada, etcétera, entre un montón de otras cosas más, ¿ya? Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto. No, al parecer no hay ninguna pregunta al respecto. Bueno, de todas maneras siempre los dejo invitados a que puedan enviarme un correo a informacion@avatrade.com, también a seguirnos a través de las redes sociales para que así nos puedan ver, ¿ya? Y bueno, como siempre también los dejo invitados a www.avatrade.cl. Espero que les sirva un poquito este webinar para que puedan entender un poco cómo afecta la psicología en el trading. Es un tema bastante blando, no es un tema objetivo, sino que es un tema más emocional, que cuesta entender. Y como les menciono, yo estos ejemplos que les he dado los he recolectado por llevar todos estos años conversando con distintos traders de distinta categoría. Me refiero a traders con experiencia, sin experiencia, traders con montos, con capitales pequeños, con capitales altos, de todo, absolutamente de todo. Y la idea del seminario es que yo les pueda transmitir esas emociones que ellos me han transmitido a mí. ¿Por qué? Porque el trading es muy solitario. Quizás algunos de ustedes están en grupos de traders, pero creo que también podría haber una gran cantidad de ustedes que estén solos en esto. Y necesitan que alguien también los ayude a entender qué es lo que pasa en general con los traders, y esa es la tarea que les quise traer el día de hoy. Así que bueno, espero verlos el día de mañana en un nuevo seminario de apertura de la sesión americana.
Que tengan una excelente sesión de trading. Hasta luego. Ya. ¿Sabes dónde es? Sí, estoy recién abajo, no tengo nada cruzado. Ya, ok, nos vemos. ¿Hasta ahora dónde me quedo? De nada. Antes de que se me olvidara. Antes de que se me olvidara. Porque... ¿Por eso? Sí. ¿Sí? De hecho, Justo. pensé que ahora la... No lo había visto. No. Puta, esta weá, ¿dónde me dejó esto? Puta, ¿qué pasó con la grabación de este webinar acá? Gabriela, ¿Qué?
siento, pero no me voy a poder quedar No, no hay al problema. seminario. Sí. Si me hubiesen dicho antes. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Sí. ¿Tú vas a estar? Es que fue como... Ya. Yes. ¿Nadie se va a quedar con usted? ¿Ninguno? Ya, Karen tiene un y... Cristian tiene otra cosa. Sí, yo les mando el correo para el equipo semana. No hay problema. Bueno. Ahí yo para la próxima les coordino, ¿ya? Claro. El primer día de la semana o un día antes. Sí. Se puede planificar. Exacto. Action. Pucha, ¿cómo hago esto? Oh. What?